Bienvenido. Las cosas se precipitan muchísimo cuando ya yo he decidido quedarme en Venezuela. Benito Silva me arregla el pasaje para un año transeúnte, le firmo todo. Eso no lo hacía Radio Caracas. Incluso se le firma lo que había, los $400 que habíamos quedado para que él lo cobrara, para que estuviera los gastos de ahí. Los $400 se pagaban en bolívares porque era exactamente igual. Había libre cambio y no había problema ninguno a 4.30 y tal. Entonces a él le pagaron ese importe para gastos que tenía que hacer en extranjería. Y ahí queda la cosa. Le doy mi pasaporte y todo. Él se encarga de cobrar la semana de Radio Caracas, que todavía no ha llegado, pero yo lo digo así. Entre tanto, la semana esta que yo había tenido, la penúltima, porque después ya dije que me dieron una más, pasando un día, cuando yo bajaba hasta, venía de las Torres del Silencio, que le llamaban aquí entonces, para la gente que venían del interior, llegaban y decían, vente para que vean las Torres del Silencio, y entonces en vez de llamarle las Torres del Silencio, entonces aquí como una broma le llamaban los dos coños, porque la gente llegaba y venía del interior en aquella época, hace 57 años, veía las torres y decía, coño, era un chiste que corría por aquella época cuando yo llegué, viniendo de esas torres, de comprar unas cartulinas para hacer los programas de televisión. Iba a hacer ese día la memoria multirrápida, que es excepcional. Un día podemos hacer tantas cosas aquí, pero lo haremos más adelante con otros programas que tenemos, como Cosas y Casos, Casos y Cosas de la Magia, que va a ser muy interesante, que vamos a mezclar magia ya de la buena con este tipo de casos, y va a participar Henry Jr., y va a participar André Garret, y va a participar varios magos de aquí. Va a ser interesante ese programa. Resulta que cuando bajo, si ustedes, para los que no conocen, los que conocen Caracas, bien dicho, y los del interior, y todo lo de Argentina, y en España, y en Italia, no conocen Caracas, pero yo lo explico. Bajaba por una calle que me había equivocado, que tenía que bajar para Radio Caracas Televisión, y entonces él pregunto y me dice, no, mire, la esquina para bajar por Radio Caracas Televisión es aquella de Miracielo, y entonces, muchas gracias señor, y bajo, me cambio de esquina y voy por la acera, y cuando miro hacia arriba veo un letrero que dice La Casa Mágica. ¿Qué? Llevaba yo ya una semana y pico allí y no había visto eso de la Casa Mágica. Y entonces, ¿qué creen ustedes que sentí? Pues sentí mucha emoción y pensé, bueno, pues si aquí está la Casa Mágica, tiene que haber muchos magos para poder vender magia. Y entré y me encontré un señor. Con el tiempo influye mucho en mi vida en quedarme aquí, con una bandurria afinándola, y estaba dándole aquí a las cuerdas y por aquí tocando. Y entonces yo le digo, buenos días, porque era por las mañanas, yo iba a hacer el programa el siguiente día, para el siguiente día del show de las 12. Y me dice el señor, digo, a la orden, y me mira, deja la bandurria, se acerca y digo, mire, tiene usted unas cartas de disminución tipo español que se disminuyen. Yo le pregunté eso porque mi madre, desde que yo empecé, me tenía con un chip puesto en la cabeza que me decía, ay, Enrique, yo vi una vez a un ilusionista que hacía unas cartas de grande que se achicaban y desaparecían. Y ese chip lo tenía yo puesto en mi mente desde que mi madre, pobrecita, me lo había dicho allá por la década del 50, cuando yo quería ser mago. El hombre me dice, no, yo no tengo eso. Entonces queda mirando y dice, usted es el español de la televisión, el mago de la televisión, es Richard, Harry. No, Henry. Sí, Henry, pero lo felicito. No se habla en Caracas de otra cosa, sino de las cosas que usted está haciendo en la televisión. Esto, pues mira, le felicito de verdad. Y entonces me dice, hablamos una conversación así un poco, yo mientras él pasa al interior, yo veo allí unas cartas que pone Svengali. Pone una carta que pone cartas Wizard, o sea, no pone cartas, pone Wizard Cards, Svengali Cards, Eureka Darts, The Lance Card. Y yo digo, Dios mío, ¿esto qué será esto? Que tiene allí él unas cositas con algunos trucos más. Y yo no le quise preguntar porque para mí era una ignorancia total aquello, ¿no? La Svengali, la Wizard, la Delan, la automática, yo no sabía todavía nada de eso. Y entonces hablamos un poquito, tal, mire, yo voy a Radio Caracas, que tengo que dar para el programa de mañana y tal.
y me dice, mire, ¿a usted no le importaría venir una tarde, si usted quiere mañana o pasado mañana, si no está ocupado? Yo ya pensaba, ya me iba a quedar, y además me quedaba otra semana más en Radio Caracas, para que conozca usted algunos magos de Venezuela. Hombre, eso me pareció interesante, ¿sí? porque aquí han venido algunos que otros y han hablado de lo que usted está haciendo en televisión, de la forma, de la simpatía que usted tiene, del carisma y tal. Y entonces, digo, con mucho gusto, yo también quiero conocer a todos estos magos que van aquí. Y además le dije, hay la posibilidad de que a lo mejor no regreso de momento a España, que parece que me van a arreglar los papeles para un año. ¡Oh, sería fantástico eso! Me dice el señor y tal. Mire, yo no soy mago. Yo lo que soy es aquí de la Orquesta Sinfónica. Mi nombre es Pedro Álvarez, yo soy de la Sinfónica, de la típica de esto. Ya pronto me van a jubilar y lo que pasa es que aquí pues la Casa Mágica, y yo vi que vendían allí bandurrias, que vendían guitarras, que vendían cuatros, que vendían, en fin, todo eso. Y unas cuerdas, al lado de la magia había cuerdas para ese tipo de instrumentos. Después ya les explicaré por qué eso casa tiene ese nombre de Casa Mágica. Hoy que conozco la Casa Mágica. Y entonces me da una tarjeta, que nos caímos muy bien. Gracias a Dios, yo creo que eso fue una de las cosas importantes, puesto que me dijo, como me dijo el día que Serrano, que el día que me dijo, Henry, es que este país es para ti, porque mira, la gente ya te habla de tú, la gente te trata como si estuvieras toda la vida, tú te sientes aquí a gusto, entras al canal y ya saludas desde el portero, el camarógrafo, el regidor, todo, este país es para ti porque hay una afinidad. Fue cuando me dijo lo de eso. Eso fue una de las cosas que dejé, me despedí de él y seguí para Radio Caracas para llevar mis cartulinas para el siguiente día, que me habían prometido hacerlas allí en la utilería de Radio Caracas. Y la otra cosa que me pasó es que estando yo en Radio Caracas trabajando por la mañana en el show de las 12, al terminar, por allí viene uno de los muchachos de por allí, Henry, Gran Henry, que te están llamando al teléfono, a mí, aquí, a Radio Caracas Televisión. ¿Quién será? Y entonces me pongo, esperan la llamada, busco, me pongo en un teléfono y siento una voz que me dice, señor, ¿usted es el Gran Henry? Sí, yo estoy en España, sí, yo soy español, sí. Mire, yo me llamo Mauricio Benatar y yo quiero contratarlo a usted. Mis padres vienen de Nueva York. Yo soy muy aficionado a la magia. Mis padres vienen de Nueva York y yo quiero como darle como regalo, si Radio Caracas lo permite, porque él creería que los contratos estaba todo en Radio Caracas y no se podía uno salir. Si Radio Caracas lo permite, yo estoy dispuesto a hablar allí, para que usted viniera el próximo martes, que viene yo de Nueva York a hacer un show en mi casa particular, un show privado en mi casa particular. Bueno, yo encantado, como iba a decir, encantadísimo, nos dimos el teléfono. Yo, como no tenía teléfono, no había teléfono donde llamarme, de la tarjeta de la Casa Mágica, yo pues le di el teléfono de la Casa Mágica, pensando en que volvería a hablar con Pedro Álvarez y él me tendría en comunicación con esta persona, porque me iba a llamar para citarme, para acordar el precio y me iba a mandar un chofer a recogerme. Y así quedamos. Y así fue como yo conozco a Mauricio Benatar y después hacemos esa fiesta. La Casa Mágica, en especial, no era una casa mágica de venta de trucos, como ya le he dicho, y tenía un factor más importante. Había un cuarto donde allí pues se hacían, después lo vi, y no fue en ese momento ni en esa semana, pasaron un par de semanas hasta que ya pude captar y darme cuenta de que allí había, pues se hacían consultas, se leía la bola, se leía el tabaco, que para mí eso era completamente, se hacía la carta astrológica, venía Miguel Tudela desde Maracaibo para hacer sesiones de espiritismo, parecido. Por eso es que les recuerdo que la Rey de la Magia de Barcelona, Princesa 11, había, fíjate qué casualidad, o qué es lo que es el azar, me había dicho un viejo que también servía eso así. Y bueno, ahí está la reunión con los magos. Fue muy bonita porque ahí tuve el gusto de conocer a los poquísimos magos que había y ninguno profesional. No había profesionales todavía. Había conocido allí, por ejemplo, a
un mago que es el mismo mago que atendía allí la magia y el vendedor, porque el señor Pedro Álvarez iba a su típica, se llamaba Profesor Mena. Yo tuve una entrevista con él, entonces vinieron también Jesús Castellano, Chulingua, que vestía de chino. Ahora les explico por qué vestía de chino. Venía el coronel Killinger, un coronel del ejército, que también vestía de chino. Venía Mr. Joe, un colombiano que hacía magia al cigarrillo eléctrico y comediante, que también estaba allá en ese momento. Venía también un muchacho muy joven, que después que vive todavía, hicimos una gran relación, que entonces se llamaba Fernando Serna. Yo después le busqué un nombre artístico y todo. Eso va a venir, les voy a explicar a ustedes lo que sucedió después cuando ya tuve esa reunión y cómo empezamos a tener una relación, pero profesional en nada. Había Clavini con un ventrículo así, un ventríloco con un carril, con un muñequito así negrito, nada, que no había nada que oponer más a aquello. Y allí me entero que había otros magos que no venían a la casa mágica, que había en otro lugar. Ahora quiero explicarles a ustedes que se lo había prometido como 3 capítulos antes, el cambio de la magia tan grande y tan importante que sucede. Así es, cuando el final de la Segunda Guerra Mundial, ya dijimos que todos los magos de circo y todos los de teatro y tal desaparecen. Fumachú se viene, trabaja por aquí un poco por América, se va a Argentina. Mire, terminan todos aquellos, Houdini se muere, pero los otros que habían estado al principio del siglo y hasta la mitad del siglo, terminan también, no queda más. ¿Quién lo elimina esto? Primero, lo elimina la modernidad del mundo. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, ya lo dijimos antes, viene una cantidad de salas de fiesta, se acaban esos circos, esos monstruos de espectáculos que cargaban toneladas, y surge lo que ya les dije en unos capítulos atrás, un documental muy largo que se llamaba Europa de Noche. Y en Europa de Noche aparece un mago que después todos los hemos recordado, incluso las nuevas generaciones, que se llamó Channing Pollock. Channing Pollock aparece por primera vez en Europa de Noche y aparece vestido de frac muy elegante, con una secretaria, con una partner muy elegante también, haciendo al principio lo que se está haciendo todavía ahora, los bacanfros a 2 manos, los abanicos y aquella aparición de cartas sobre la chistera del ayudante, y lo más importante, la aparición de palomas. La aparición de palomas lo revolucionó a toda la magia del mundo. Los cargadores de esas, ya les voy a contar a ustedes también el origen, es mexicano, y cómo a mí me llegan los primeros cargadores a través de uno de los magos, Chulingua, que había comprado todo el material a Chun Mayi en Hong Kong, y él no sabía ni qué para servían eso, no servía para qué. Y entonces, hablando un día con Zuri, otro mago colombiano que se había quedado aquí, también vestido de chino, me entero yo y sé esos cargadores. Cuando yo vi la película cuando vi el documental de Channing Pollock, yo creo que lo vi en el cine principal, aquí en el cine principal, un cine. Lo vi como 20 veces, porque aquello era impresionante. Y entonces ese tipo de espectáculo acabó con todos los magos. Imagínense ustedes que yo, en aquella época, 3 o 4 años después, igual que Fantasio, igual que Ray Patrick, igual que el Revi, el español, que Hensfeld también, que empezaron a hacer ese tipo de espectáculo, la propaganda decía: no boxes, no table, no cajas, no mesas. O sea que sacar entonces en aquella época una mesa con un perol estaba pasado de moda. Y ahí acaba con toda la generación de magos viejos, de los magos no viejos por viejos, sino con la clásica rutina de aparatos, de cajas, de mesas, de otra caja, de otro pato, para los que se internacionalizan y empiezan a querer triunfar por el mundo entero. Aquello no estaba más de moda. Y entonces aparece Channing Pollock que todos ustedes se pueden ver en internet, lo pueden ver, porque ha sido uno de los más famosos. Incluso yo tuve la fortuna
de estar en el homenaje que el Magic Jubilee de Tannen le dio. Yo estuve allí con mi hijo cuando le dieron, ya mayor él, le dieron un homenaje. Yo tengo la medalla del homenaje con Shani Pala. Entonces ahí acaba esa magia, y ahí me veo yo entonces, entre que yo había, de alguna forma, yo no estaba sacando paloma ni hacía los back and front completos, yo hacía la floritura, hacía los back and front a dos manos, está también, algo había, pero yo había adelantado sin darme cuenta, como les dije a ustedes, algo en ese tipo de magia, porque yo, pues un velador, una cosa así, utilizaba, porque no tenía secretaria, pero hacía ese tipo de magia ya. Ese tipo de magia que lo mismo podía trabajar en una sala de fiesta, podía trabajar en un colegio, podía trabajar en la televisión, podía trabajar en un teatro, ya con otras atracciones, no como espectáculo fuerte para el mago, ya podía trabajar en todas partes. Y es lo que me pasa a mí aquí, que yo entonces a la siguiente semana voy a la fiesta de Mauricio Benatar y causo una sensación por la cercanía con las cosas que hacía. Pero eso no hubiese podido hacer Chan, ni Fu Manchu, ni Calaná, no podían. Entonces ese tipo de magia entra al pueblo, entra en comunicación con la gente, entra entonces, tome usted una carta, póngala aquí y recuérdela, y entonces eso cambia toda la magia del mundo entero. Porque lo mismo que aquí, yo estuve en televisión, pues estaba Mayaj en Francia, y estaba Chen Kai, que lo entendió muy bien, y fue uno de los palomeros más fuertes de América Latina. Pues estupendo, porque Chen Kai hay que agradecerle eso, lo hacía el vestido de charro mexicano, pero además fue creador después de cargadores y tal. Esa generación ya podía trabajar. Y entonces, ¿qué pasa? Yo para entonces hacer una televisión, no, para hacer una cortada en dos, imagínense usted en una televisión de aquella época que estaba empezando, que no había los estudios gigantes que hay hoy en día. Pues entonces, ¿qué pasa? La televisión absorbe ese tipo de mago, y si lo hacías bien, tenía carisma, era una novedad exclusiva, porque antes no había habido nada en la televisión, no estaba la televisión se estaba modernizando, y al mismo tiempo meten el mago ahí, y entonces empieza a crear el milagro de la gente que lo ve sentadita en su casa, cómodamente, viendo como el mago hace aparecer las cartas, las palomas, las desaparece y las pone. Ese es el cambio brutal que viene, y elimina todos los magos, y aquellos que estaban se retiran, ya lo hemos dicho, terminan. El último fue, por ejemplo, el más tardío en retirarse, fue Bracaston Senior, que estuvo hasta el año 62, 63, 61, estuvo en Broadway sin moverse ya, sino en Broadway, en un teatrito por allá, que no teatro grande, sino un teatro donde ahí está la gran anécdota de él, que se incendió por dentro, por los escenarios empezó el teatro a arder, se incendió y salió con mucha tranquilidad el Bracaston Senior, y llegó y dijo: miren, no se preocupen, vamos a salir ahora todos a la calle, porque yo les voy a hacer frente al teatro, les voy a hacer la mejor ilusión del mundo. Vayan saliendo poquito a poco y se van acomodando en filas conforme van saliendo. Y entonces, ¿qué hizo? No cundió el pánico, tuvo la tranquilidad pasmosa de poder sacar a la gente. El teatro se incendió, llamaron a los bomberos y la gente estaba fuera del teatro esperando, y lo hizo, un juego allí pero lo principal estaba hecho. El mejor truco, la mejor magia que hizo fue sacar todo un teatro fuera, sin que cundiera el pánico cuando le habían dicho: Bracaston, que por ahí se está incendiando esto y tal. Él no perdió la calma y tranquilamente salió y le dijo: ahora le voy a presentar a ustedes la mejor ilusión de esta tarde y tal, que lo vamos a hacer al aire público y tal. Salgan por los pasillos despacito, poquito a poco y tal, se van acomodando hilera enfrente al teatro y verán ustedes lo sensacional. Lo sensacional fue aquello, y eso es para que nos quede un buen recuerdo de ese tipo de cosas. Bueno, hoy lo vamos a dejar hasta aquí, pero tengo un mensaje que lo estoy discutiendo con Henry Jr., con P.T. Ray, también un poco con
Eduardo Torres, también lo hemos estado discutiendo, Eduardo Torres, un poquito, también lo he discutido un poco con Andrés Garré, porque los dejo a ustedes esta inquietud y escríbanos diciendo qué les parece. No estamos en la posesión de la verdad y lo importante es que entre nosotros todos podamos, de Argentina espero recibir muy buenos conceptos de esto, porque por allí sé que hay uno de los que se escribió, por España otro que de los conceptos que se escribió, que lo hizo creo que Ciuró. Ustedes conocen los dos refranes que hay. El primero que hubo, que decía, y está escrito en muchos libros, no importa lo que se hace, sino cómo se hace. Recalcando la palabra cómo. No importa lo que se hace, sino cómo se hace. Ese fue el primero. Pasaron unos años y después salió el segundo, que creo que venía de Estados Unidos. No importa lo que se hace, sino quién, subrayado quién, lo hace. Bueno, esos dos los conocen ustedes, no hace falta ni mucho menos que yo se lo recuerde. Ahora les voy a sacar el mío de esta semana, que lo estoy discutiendo con Henry para ver, y lo discuto con ustedes para que nos escriban y nos digan, oye, pues sí, pues no, tal. El mío, tomen nota. Lo voy a decir despacio para que lo puedan captar. El mío está relacionado un poco con los dos anteriores, bastante. Dice así: lo importante no es lo que se hace, ni cómo se hace, sino dónde se hace y quién lo ve. Esto es digno de discutir.